caso de los MEN55 podemos encontrar células que, pues, digamos, son muchísimo más fáciles de despertar, entre comillas, como por ejemplo las células marcapasos del corazón, las células pacemaking, que básicamente se encargan de lo que es la propagación y generación de potenciales de acción a nivel de lo que es el nódulo sinosal, y que por supuesto tienen como característica el hecho de que están un poco más propensas a despolarizarse de manera autónoma. ¿Sí? Es más fácil despolarizar una célula marcapaso que una célula muscular, en este caso, porque el voltaje que necesita es un poco más alto. ¿Cuáles son los condicionantes para que, pues, se dé ese potencial de BMA de reposo? Pues primero lo que es el hecho de que durante el reposo las células son mucho más permeables a la salida de potasio. El potasio sale a través de unos canales de fuga que hacen que siga su gradiente de concentración, pase de un área de mayor concentración a un área de menor concentración, que suele ser el medio extracelular. Lo que es la participación de la bomba de sodio potasio, ¿sí? Que en este caso genera un aporte más o menos del 4% a ese voltaje negativo a esa célula en reposo. La poca permeabilidad al sodio, sabemos que, pues, durante su estadio en reposo una célula es 35 veces más permeable al potasio que al sodio. Y por último, la presencia de aniones fijos no difusibles. ¿Por qué de pronto no forman parte de lo que es el porcentaje, digamos, del mantenimiento de esa electronegatividad? Porque, pues, básicamente lo que vamos a ver acá es que esas proteínas no están disponibles para intercambio con el medio externo, con el medio extracelular. Por esa razón, pues, la mayoría de fisiólogos prefieren, digamos, que ubicarlas solamente al interior de las células. Como todo elemento, pues, digamos, a nivel de biología, pues se han establecido una serie de artilugios matemáticos para poder generar lo que es la previsibilidad, o sea, el hecho de que esto sea previsible, y básicamente se fundamenta en lo que es esto a nivel experimental, la ecuación de Nernst, que fue establecida a partir de unos experimentos en calamar gigante, ¿sí? Pero que, como les dije, pues básicamente me permiten a mí poder tener el entendimiento de esa fuerza electromotriz a partir de lo que es la generación de un voltaje para cada ion. Si yo tomo la sumatoria a través de lo que es la ecuación de Goldman, me voy a encontrar particularmente con que todo esto me va a llevar a un voltaje que tiene que ser igual al voltaje de inicio que tiene la célula en reposo. Posteriormente, cuando hablamos de un periodo de transición, vamos a hablar de lo que son potenciales graduados. Potenciales graduados, pues básicamente se puede decir que es un cambio transitorio en la polaridad de membrana, pero que está a caballo entre lo que es un potencial de membrana en reposo y un potencial de acción. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, en la ilustración, un segmento muy probablemente de una dendrita, donde poseemos receptores para diferentes neurotransmisores. En este caso tenemos en primera instancia lo que es el glutamato. El glutamato es un neurotransmisor que usualmente utiliza 3 tipos de receptores a nivel ionotrópico, es decir, que mueven iones, ¿sí? Y que básicamente cuando el glutamato se une con sus receptores posinápticos correspondientes, en algunos casos produce lo que es la entrada de sodio. Y esa entrada de sodio en el medio posináptico, en la neurona posináptica, lo que va a generar es que van a ingresar especies positivas, en este caso la presencia de cationes, y esto en sumatoria va a generar lo que son potenciales posinápticos excitatorios. En el caso contrario, en el caso, por ejemplo, de otro neurotransmisor como el GABA, que el GABA se origina a partir de lo que es el glutamato, usualmente cuando se une con su neurotransmisor posináptico va a generar lo que es el ingreso de cloro, y al generar lo que es el ingreso de cloro va a generar mayor cantidad de aniones negativos dentro del interior de la célula, lo que se traduce en potenciales posinápticos inhibitorios. Cuando hacemos el ejercicio de medir el voltaje y si podemos generar una gráfica de cambio de voltaje, pues básicamente lo que vamos a ver es que durante el estadio de potencial de reposo, si hay la generación de potenciales posinápticos excitatorios, estos básicamente van a generar un cambio transitorio en la polaridad de la membrana, van a generar algo que puede ser o que puede llegar a ser potencialmente una despolarización, pero que en algunos casos no logra hacerla porque le hace falta potencia, le hace falta algún tipo de potencia para poder despertar obviamente ya lo que es un potencial de acción franca. En el caso de lo que es la hiperpolarización, nos vamos a encontrar con que la presencia de un neurotransmisor inhibitorio se una con sus receptores posinápticos, básicamente lo que va a hacer es que esta célula pues entre en mayor estadio de reposo, y el voltaje que alcanza usualmente puede ser igualmente más bajo que el que se tenía durante la fase de reposo. Y esto también obedece a diferentes interacciones sinápticas, por ejemplo en el caso de lo que es la sumación, que básicamente consiste en lo que tiene que ver con la relación de las neuronas presinápticas y posinápticas,
y puede ser sumación de tipo temporal cuando tenemos una descarga masiva de un neurotransmisor a nivel presináptico y postsináptico. Si la intensidad de descarga y la frecuencia de descarga es alta, pues básicamente vamos a ver que por supuesto esto va a generar lo que es un cambio de la polaridad de la membrana postsináptica, ¿cierto? Ya sea un potencial postsináptico inhibitorio o excitatorio, o si tenemos lo que es una relación de sumación espacial. La sumación espacial puede darse de manera divergente o de manera convergente. La manera divergente pues básicamente es cuando una neurona presináptica puede afectar a varias neuronas postsinápticas, obviamente dispara neurotransmisores y esto pues obviamente va a generar lo que es un cambio comportamental en estas células postsinápticas, o la convergencia donde a un solo terminal postsináptico le llegan varios terminales presinápticos y esto pues obviamente ya determina en cierto modo lo que es el fenómeno de comportamiento de esa neurona, porque aquí vamos a hablar también de lo que es cotransmisión, y esa cotransmisión está mediada por el hecho de que en unas neuronas se genere la liberación de glutamato, por ejemplo, y en otras se puede liberar lo que es el GABA, que finalmente gana, ¿sí?, la cantidad de neurotransmisor mayormente liberada o la cantidad de neuronas que se encargan de liberar un neurotransmisor y otro, y eso determina en cierto modo el comportamiento de esa célula. Y por último ya vamos a ver el potencial de acción. Siempre el potencial de acción va a terminar en una despolarización, ¿sí? Entonces, ¿quiénes participan en esa despolarización? En primera instancia, si el voltaje supera lo que es, o el estímulo supera lo que es el voltaje umbral, vamos a ver la activación de canales de sodio, ¿sí?, canales de sodio dependientes de voltaje, o vamos a ver lo que son canales de fuga dependientes de voltaje, pero ya vamos a ver más adelante de qué se trata. Focalicémonos nomás en lo que es el ingreso de sodio, y si el ingreso de sodio pues básicamente es lo suficiente, pues va a generar lo que es una despolarización, que en este caso corresponde al brazo ascendente de ese potencial de acción. Estos canales se llaman canales de fuga dependientes de voltaje y operan entre un voltaje que oscila entre los menos 55 milivoltios hasta los más 55 milivoltios, ¿sí? Una vez la célula ha llegado a su máxima capacidad de operación, estos canales que son permeables al sodio comienzan a cerrarse rápidamente y por el contrario se abren lo que son los canales de fuga para el potasio. Estos canales de fuga para el potasio tienen como característica particular el hecho de ser dependientes de voltaje y operan entre un voltaje que va desde los más 40 o más 30, para el ejemplo, hasta los menos 90 milivoltios, o pueden ir hasta los menos 100 milivoltios, ¿no? El caso es que la célula acá, después de hacer el periodo de repolarización, que es la vuelta al estado de negatividad, el regreso a la polaridad basal que tenía la célula, ¿sí?, llega y finalmente se torna tan negativa que va a dar lugar a lo que es un fenómeno que se llama hiperpolarización. Y ese fenómeno de hiperpolarización también va a estar acompañado por la actividad de la bomba de potasio, la generación de apertura nuevamente de los canales de reposo, canales de fuga de reposo, ¿sí?, y que la célula vuelva otra vez a su estadio de normalidad. Ahora bien, ¿yo para qué necesito saber esto de potencial de acción? Pues porque básicamente tengo que entender cómo se genera la propagación de cambios eléctricos en las neuronas, y porque también tengo la posibilidad de que si yo puedo intervenir estos canales acá, que forman parte de lo que es una dinámica de difusión facilitada, también voy a tener la posibilidad de intervenir en mayor o menor medida precisamente el comportamiento de esas células. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo una sustancia que bloquea canales de sodio dependientes de voltaje, ¿qué va a pasar? Pues no va a haber despolarización. No va a haber despolarización. Ella dice la pregabalina, sí, sí, puede ser. ¿Qué otra sustancia? Que si está presente la sustancia no favorece la despolarización. Exactamente, a eso me refiero. ¿El GABA? Bueno, el GABA es un neurotransmisor endógeno inhibitorio, pero si yo quiero, les voy a poner una situación: llega perro a la clínica cortado o herida cortopunzante limpia y el veterinario determina que puede ser suturado. ¿Ustedes qué van a hacer para poder suturar? Les echa el chicharrón a ustedes y él sale y se va. Necesita ir a tomar café o alguna cosa. Él tiene una herida en un miembro posterior. Y el perro es un animal que se deja manipular fácilmente, o sea, el perro es un animal manso, póngale un bozal. ¿Listo? Póngale un bozal y ¿qué más? Bueno, controla la hemorragia, ¿qué más? Anestesia. Anestesia enzimática, ¿cómo? Con un martillo.
taparle los ojos, cerrarle la boca, ponerle un bozal. Anestesia local. Anestesia local, ¿como cuál? Lidocaína. Lidocaína. La lidocaína bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Qué sienten ustedes cuando les colocan lidocaína en odontología? Inflamación, como No inflamado. siento nada, que siente uno como la boca hinchada, ¿no? Siente uno como si tuviera la cara grande, ¿no? Pero igual uno se hace así, el odontólogo va y le hace a uno diabluras y le saca los dientes y uno no se da cuenta y o le saca a uno los nervios, le saca a uno, si hay tratamiento de conductos, le pone uno unas limas así, coge diferentes técnicas.